2017 es el año del centenario de la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, donde se plasmaron los ideales de libertad, democracia y justicia social de la Revolución Mexicana. Venustiano Carranza, jefe del Ejército Constitucionalista, convocó al Congreso Constituyente de 1917, el cual, reunido en Querétaro, dio vida a un texto sin precedentes, un eje articulador del desarrollo, convirtiéndose en una hoja de ruta, para que al viajar nunca perdamos el rumbo. Tenemos una Constitución viva y vigente, resultado de sus reformas, que permiten la gobernabilidad democrática del país. Estas han sido producto de la buena política, de la actitud y destreza de todos los que han tenido la disposición de escuchar. La mejor forma de celebrar la promulgación de la Constitución es conociendo su historia, haciendo memoria en común, recordando los acontecimientos que nos dieron la Constitución más avanzada del mundo en su tiempo. Primera, que reconoció las principales demandas sociales, educativas, políticas y económicas de los campesinos, trabajadores, indígenas y sectores populares que buscaban mayor justicia. El 5 de febrero de 2013, los poderes de la Unión suscribieron el acuerdo para la creación del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer de forma coordinada las actividades conmemorativas, homenajes, expresiones y demás acciones que se llevarán a cabo para dicha celebración. Y la Secretaría Técnica de este comité quedó a cargo de la Directora General del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, la doctora Patricia Galeana. Este evento fue llevado a cabo en el histórico Teatro de la República en Querétaro, ciudad en la que en 1916 Venustiano Carranza transfirió los poderes de la Unión, convirtiéndola en la capital de la República y lugar que fue testigo de los trabajos de los constituyentes, quienes iniciaron en el Salón Oval de la Academia de Bellas Artes sus juntas preparatorias. Hoy, 100 años después, el Teatro de la República vuelve a ser historia, encabezando la ceremonia que dio inicio a los festejos del centenario de la promulgación de la Constitución de 1917 y donde la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados realizó el cierre de los trabajos de dicha conmemoración, con el evento denominado Jornadas Constitucionales. Participaron diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, académicos y ciudadanos, siendo parte del propósito que tuvo la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados para difundir y reflexionar sobre el contenido de la Constitución mediante una serie de actividades académicas, editoriales y culturales, apoyándose en los diversos centros de estudios, coordinando los trabajos en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, CEDIP. Por su parte, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado César Camacho, inició e impulsó la realización del programa conmemorativo bajo el lema La Constitución nos une. Para dar inicio a los festejos, el 2 de febrero de 2016 se realizó el evento denominado México ante el Centenario de la Constitución, acto sin precedentes que contó con la presencia del texto original de la Constitución en el recinto de San Lázaro. La Constitución tiene presente y sobre todo futuro, porque no solo es un conjunto de normas, la Constitución contiene aspiraciones, contiene principios y valores que están por encima de banderas partidarias y de coyunturas históricas. Sigue siendo referente, sigue siendo estrella polar para que lleguemos a tiempo y juntos a nuestro destino. Seminario Internacional, Fuentes Históricas sobre la Constitución de 1917. Por primera vez, de manera exhaustiva, se recopilaron y analizaron los documentos considerados referentes fundamentales de nuestra Constitución, tanto de América Latina como de Europa. Se dieron cita a representantes de los tres poderes del Estado, la Procuradora General de la República, quien asistió en representación del Presidente de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Destacaron las participaciones de ponentes nacionales e internacionales provenientes de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Guatemala y Paraguay. Países europeos como Grecia, Francia y España. Las sedes que albergaron los trabajos fueron el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología e Historia y el Palacio Legislativo de San Lázaro. Seminario Mariano Otero. Mariano Otero es un personaje fundamental para el constitucionalismo mexicano. No es posible reflexionar sobre instituciones de relevancia como el juicio de amparo, las garantías individuales, los derechos humanos
humanos y el control de constitucionalidad, sin evocar a Otero y sus contribuciones plasmadas en el Acta de Reforma de 1847, hechos que se encadenaron y permitieron nutrir el pensamiento del constituyente de 1917. Realizado en Palacio Nacional el 15 de febrero de 2017, se contó con la participación especial del subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación y descendientes de Mariano Otero. Además, este seminario se celebró en el Congreso del Estado de Jalisco, lugar de origen de Otero, la República Triunfante. Cobra especial relevancia conmemorar el 150 aniversario del triunfo de la República, regreso de Benito Juárez a la Ciudad de México, acontecimiento que significó la restauración no solo del sistema republicano, sino del propio orden constitucional, base del orden imperante hasta nuestros días. Evento realizado en el recinto de homenaje a don Benito Juárez del Palacio Nacional, lugar donde vivió y murió Juárez. Atmósfera en que respiró el triunfo de la República después de la ocupación francesa, quien con pleno orgullo de su origen indígena se comprometió a establecer un gobierno de justicia, libertad e igualdad. Por vez primera, asistieron en un acto conmemorativo de Benito Juárez las autoridades donde nació e inició su vida política, el presidente municipal de Guelatao, el presidente municipal de Macuiltianguis, el presidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán de Juárez, la presidenta municipal de San Miguel Amatlán Ixtlán y el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca. Se realizaron una serie de conferencias en diversos estados, así como en diferentes universidades del país, como Centenario de la Constitución de 1917, la influencia de la masonería en la Constitución de 1917, los derechos de nueva generación en la Constitución, Jornada conmemorativa del 2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato. diálogos constitucionales. Evento de difusión que generó un estrecho acercamiento con la ciudadanía a través de una serie de 12 conversatorios mensuales, los cuales, utilizando un lenguaje claro e informal, reunieron de junio de 2016 a mayo de 2017 a personas no necesariamente especialistas, pero que representaron diferentes sectores de nuestra sociedad, como son jóvenes, indígenas, mujeres, estudiantes, académicos, campesinos y niños, los cuales compartieron su visión de la Carta Magna, permitiendo humanizar la expresión institucional de la misma, dando como resultado que los sectores participantes se apropiaran del texto y conceptos constitucionales. Participaron también diputados federales, distinguidos especialistas e historiadores nacionales e internacionales para abordar temas constitucionales, su evolución y perspectiva. Se difundieron por el canal del Congreso y redes sociales, acercando la visión constitucional de cada sector a la ciudadanía. La clausura se llevó a cabo en Palacio Nacional. La Cámara de Diputados, en coordinación con diversos congresos locales, universidades nacionales e internacionales, suscribió 23 instrumentos jurídicos con el propósito de establecer bases para la generación de información y reflexiones en diferentes materias, destacando la constitucional. Con los congresos locales se llevó a cabo con el Congreso de Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La firma con instituciones académicas nacionales se realizó con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad de Sonora, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, con el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, máxima casa de estudios del país y una de las mejores universidades de América Latina, de donde ya ha egresado la primera generación de la maestría en Género y Derecho, y el 11 de diciembre de 2017 se firmó un convenio para realizar el doctorado. Con instituciones internacionales, la Fundación Manuel Jiménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico de España, el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, la Fiscalía en Buenos Aires, Argentina, y la Universidad de Génova, Italia, signado por su rector, Paolo Comanducci, reconocida eminencia en el tema del neoconstitucionalismo. Además, la pluralidad partidista se manifestó con la firma de diversos convenios de colaboración. En Yucatán, a través del diputado Joaquín Díaz Mena. En el Congreso de Jalisco, el diputado César Camacho. Con Guanajuato se signó a través del diputado Jesús Zambrano Grijalva. Con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos firmó el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Con el Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca signó la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez. Con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca asistió el diputado Francisco Martínez Neri. Acompañó y celebró los centenarios de las constituciones locales que coinciden con la federal en los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Puebla, Querétaro y Veracruz.
Academia de Gobierno, AGODEP, creada el 15 de abril del 2016, surge de una necesidad de profesionalización de los legisladores para que mediante jornadas académicas de formación, maestrías, diplomados, posgrados o doctorados impartidos por diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras, los legisladores se capaciten para atender mejor a la sociedad y construir un sistema democrático a la vanguardia, más incluyente y representativo. Con la creación de esta nueva institución académica adscrita a los parlamentos a nivel internacional, inicia en la Cámara de Diputados una nueva dimensión en la profesionalización legislativa, orientada a fortalecer las estructuras de apoyo técnico parlamentario y perfeccionar el procedimiento de toma de decisiones al interior de las comisiones y órganos de gobierno. Obra editorial. Una forma de rendir homenaje al centenario de la Constitución Política es a través de una extensa obra que constituye un obelisco editorial e intelectual que permite reflexionar sobre nuestra Carta Fundamental y dejar testimonio de tan importante evento. Así se hizo posible que la Constitución se acercara a la gente, buscando ir a las comunidades más alejadas y con alto significado histórico, como la Sierra de Juárez de Guelatao, Oaxaca. Dicha obra fue reflejo del trabajo realizado por el Consejo Editorial, órgano técnico académico de la Junta de Coordinación Política, cuya encomienda es coordinar los esfuerzos institucionales en materia editorial, y de la colaboración de los centros de estudios de la Cámara de Diputados e instituciones académicas. Obra Fuentes históricas sobre la Constitución de 1917. Se desprende del Seminario Internacional cuyo nombre adopta y fue presentada en el Archivo General de la Nación, donde participaron el coordinador y compilador de la obra, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la directora general del Archivo General de la Nación y la directora del INERM, así como catedráticos de la Universidad de Almería, España, y la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El secretario general de la Fundación, Manuel Jiménez Abad, de España. Cabe destacar que la obra fue coordinada en lo general por el diputado César Camacho. El doctor Jorge Fernández Ruiz fungió como coordinador académico. Editada por Miguel Ángel Porrúa, fue reconocida con mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas, que otorga la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la categoría científica al mejor libro y labor editorial en el ámbito de la antropología e historia. Resultado de la gran aceptación de la obra, se realizó una segunda edición ampliada, presentada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL, el pasado 1 de diciembre de 2017. Ejemplar de bolsillo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La idea original surge hace más de 80 años, época en la que se pensó en la importancia de contar en el bolsillo con una herramienta útil y necesaria, motivo que inspiró para hacer de la Constitución una versión que pudiera portarse cerca del corazón de cada persona. En el Palacio Legislativo de San Lázaro se realizó la presentación del ejemplar de bolsillo de esta ley fundamental, inaugurada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Colección La Constitución nos une, 2015-2017. Buscó reflejar el ánimo de equipo y cohesión que debían caracterizar las actividades editoriales, lo cual permitió publicar un total de 35 obras, además de los temas publicados en la revista Quórum Legislativo. Por ejemplo, debates fundamentales del Congreso Constituyente, Querétaro, Sinaí en llamas. Génesis del Congreso Constituyente, 1916-1917. El constitucionalismo económico en la Carta de Querétaro, 1917-2017. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para niños y niñas. 500 reflexiones acerca de la Constitución de 1917, obra que refleja el pensamiento de cada uno de los diputados. Temas constitucionales e históricos, de Enrique A. Enríquez, en la Universidad Autónoma del Estado de México, obra que recupera el pensamiento y legado de uno de los próceres del México moderno y constitucional. Las obras fueron donadas a distintas universidades del país y ampliamente difundidas por parte de las y los diputados federales, partidos políticos, legaciones diplomáticas, académicos, visitantes distinguidos y redes sociales. Concierto La Constitución y la Música. La historia no es exclusiva de los investigadores, siendo los trovadores, poetas, compositores y músicos quienes también dan su versión y recrean los hechos históricos con otros elementos más sutiles, pero que pueden precisar toda una época llenándola de matices y ricas referencias. Es así que en tiempos de revolución, los corridos eran protestas políticas que describían lo que sucedía y tejían musicalmente toda una historia. Este es el caso del concierto que se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2016 en el Teatro de la Ciudad de México, para conmemorar el inicio de la sesión solemne de instalación del Congreso Constituyente hace 100 años. Se contó con la presentación estelar de Susana Hart, quien interpretó temas como El Gusto Federal, Cucaracha, Alingo Lingo Constituyente y Guapango.
Nos honraron con su asistencia diputadas y diputados, ciudadanos, así como familiares de los constituyentes de 1916-1917. Exposición temporal titulada Los diputados constituyentes de 1917, donde se exhibieron algunos de los objetos personales de los constituyentes, siendo sus familiares quienes se desprendieron de dichos objetos, cuyo significado emocional e histórico es invaluable, y decidieron entregarlos en custodia para ser expuestos. Concurso Nacional de Ensayo sobre el Congreso Constituyente de 1916-1917, con el objetivo de reconocer el valor y trascendencia del Congreso Constituyente y su obra, así como divulgar el contenido del texto constitucional a través de la libre expresión de las ideas de los jóvenes y fomentar el conocimiento de nuestra ley fundamental. Participaron universitarios que cursaran las licenciaturas en Derecho o en alguna disciplina del área de Ciencias Sociales y Humanidades en México. Develación del mural, relieve que conmemora el centenario de la Constitución de 1917. Su expresión escultórica muestra la historia a través de una narrativa artística. El relieve representa el espíritu de la voluntad humana. El conjunto fue fundido en bronce, trabajo del maestro Ricardo Ponzanelli, escultor de la obra. Al centro sobresale la figura de Venustiano Carranza, quien sostiene en sus manos la Constitución, emulando a un padre que carga a su hijo en el regazo. A sus costados se encuentran el tintero con el águila y las dos diosas, la campanilla de sesiones y la urna de los votos. En la parte central del mural se resume la historia de la Revolución Mexicana, con personajes emblemáticos como los que participaron en el movimiento villista, carrancista, zapatista, maderista. Y la única mujer que está en la escultura, Carmen Cerdán. Se encuentran dos pergaminos que hacen referencia a los 4 artículos constitucionales que rescatan los derechos sociales. El tercero, 27, 123 y 130. En la parte superior, 4 medallones. La fachada del Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República. En el segundo, los constituyentes protestan cumplir el nuevo texto constitucional. El tercero muestra una sesión. El cuarto es la imagen protestando cumplir y hacer cumplir la Carta Magna. La mayor parte del mural se integra por los nombres y rostros de los hombres que participaron en el Congreso Constituyente, que lo hace único, ya que no existe una obra bajo relieve que tenga reunidos a los 219 constituyentes con tan digna fidelidad. En un hecho histórico, el 14 de diciembre de 2017 se declaró beneméritos de la patria a los diputados constituyentes de 1917. En reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, siendo personas de diversas ideologías, dieron vida al proyecto nacional, fraguando un régimen estable a lo largo de 100 años. Honrar la memoria de nuestros constituyentes es honrar el esfuerzo y compromiso necesarios para edificar el Estado de Derecho del México moderno. La Constitución de 1917 no ha perdido su vigencia ni su dinamismo al conmemorarse el centenario de su promulgación. Se mantiene viva porque une a los mexicanos y es expresión del poder democrático que permite tomar las decisiones de los grandes acuerdos nacionales. Plasma lo que sentimos los mexicanos de ayer, hoy y del mañana. Y debemos honrarla, haciendo que todos y cada uno de nuestros conciudadanos deba comprenderla, sentirla, vivirla y sobre todo respetarla.